En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te damos gracias. Bendito Dios, Señor. Y en esta exposición de tu palabra, Señor, para que tú nos acompañes con tu Santo Espíritu, Señor, allá ese de nuevo. Y también, Señor, para que tu palabra alimente a tu pueblo, Señor, para que lo despierte, bendito Dios, para que sea corregido, bendito Dios, para que dé fe, bendito Dios, para que sea conducido tu pueblo a través de la palabra, Señor, impulsado, bendito Dios, y que le abra los ojos del entendimiento, Señor, en la comprensión de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, amén. Bueno, hermanos, vamos a hablar del pozo. Entonces, vamos a mirar qué es un pozo. En lo que encontramos, vemos que el pozo lo llaman también cisterna o fuente. El pozo es un hoyo profundo que se hace en tierra especialmente para sacar agua procedente de un manantial subterráneo. Dice que la obra generalmente es de piedra o ladrillo. Es una forma circular que se levanta alrededor del pozo para protegerlo y evitar accidentes. También dice que suele incorporar una polea o un recipiente para sacar el agua del fondo. En esto vemos a Jacob y a Raquel. Y también vemos que estos pozos o cisternas, eran tapados. Entonces miremos allí en Génesis 29, versículo 10. Nos dice, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, la hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Aquí vemos la forma como ellos tapaban y cómo ellos abrían. Ellos decían que hasta que no se juntaran todos los rebaños, no se podía remover la boca del pozo, para que así abrevaran las ovejas. Entonces aquí vemos a Jacob, cuando ve a Raquel que venía con su rebaño, él la ve y ahí mismo remueve la piedra y abre el pozo para que abreven los animales. También vemos en Génesis 24, del 14 al 20. Dice la palabra de Dios: sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Aquí vemos al siervo más antiguo de la casa de Abraham, que le fue enviado para traerle esposa a Isaac. Entonces vemos que el siervo le ora al Señor para él poder encontrar una esposa para Isaac, mujer, y que fuera de la descendencia o de la tribu o del pueblo de Abraham. Sigamos el versículo 15, pastor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hija de Mical, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío.
y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Entonces aquí también vemos y estamos notando algo muy especial, que son mujeres, ¿sí? Sí. Y son mujeres, de hermoso parecer, pero también que no tenían esposo, ¿sí? Ujú. Y Eran también, vírgenes. sí, y también vemos que dice que ella sacó de la fuente el agua para dar a los camellos. Entonces, como estábamos mirando que el pozo es una fuente de agua subterránea. Bueno, entonces miramos que Aquí mira. eso, dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces, aquí comprobamos que el pozo es una fuente subterránea, ¿sí? Profunda. Entonces, en los tiempos de los judíos, en los tiempos bíblicos, cavaban estas cisternas en la piedra y el agua almacenada en estas cisternas se guardaba para usarlas después o en una necesidad. Mira, mi hermana, que en el versículo 20 aquí dice que se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. O sea, ¿cuánto puede beber un camello, no? Sí. Y ella darle de beber a todos esos camellos, ¿no? Sí, pastor. Se ve la diligencia de esta mujer. De esta mujer, sí. Vemos que los pozos son muy esenciales, son aguas muy esenciales. Los pozos tienen que ver con la construcción y edificación de un pueblo, de una ciudad y de una nación. Sin pozo de agua no podía haber animales, ni agricultura, tampoco no se podía desarrollar la economía de una ciudad, de una nación o de un pueblo, porque las aguas es lo que alimenta las ovejas. Claro, y también así, la población. Sí, igualmente. Y así podían prosperar y crecer. Entonces, nosotros para crecer, para avanzar, para construir nuestra vida, nuestros hogares, tenemos que tener un pozo o encontrar el pozo que es debido, ¿sí? Vemos que el agua es la figura de la palabra de la cual bebemos. Sus propósitos son apagar, saciar nuestra sed y también limpiarnos, que lo vemos en Juan 13:10, que le dice... Juan 13:10 dice: Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces aquí vemos la acción de la palabra, ¿sí? La limpieza que hace, ¿sí? También la palabra alimenta, despierta, como estábamos orando ahora, corrige, condulce, impulsa, abre los ojos. Entonces mire qué hermoso lo que hace la palabra. Mira, mi hermana, que lo que tú dices es bien importante acerca del agua y del pozo, que uno debe tener también un pozo y también debe acudir a un pozo, ¿sí? Y es importante eso porque el Señor nos dice a nosotros, por tanto, id y haced discípulos. O sea, está hablando de un pozo que uno debe tener también para ir y predicar el evangelio, porque este id y haced discípulos es una orden que el Señor nos da, un mandamiento que da, ¿sí? Ese id es un imperativo, no es si yo quiero, si no quiero, no, es un mandamiento de ir y hacer discípulos a las naciones. Así ¿sí? como veíamos a Rebeca, ¿no? Que le dio a todos sus camellos. A los camellos, ¿sí? claro. Y nunca sí. dijo, ay no, son muchos.
o estoy cansada, no, Y ella... los camellos es figura de ministros. Sí, pastor. Entonces el agua es un alimento muy necesario para la vida. Sin ella no hay vida que exista y subsista. Entonces en lo que vemos de los pozos, vimos que es para almacenar el agua, también para almacenar agua de un edificio o de una casa. Entonces allí nosotros somos un edificio de Dios y Sí. somos una casa. Entonces debemos tener, como decías, pastor, tenemos que tener un Claro. pozo e ir al pozo. Sí. ¿Sí? Vamos a leer en Éxodo 15, del 22 al 25. Allí nos cuenta que cuando el pueblo pasó por el mar, el Señor Dios nuestro abrió el camino por medio de la autoridad que le dio a Moisés. Y pasó el pueblo y salvó nuestro Dios al pueblo de Israel de las manos de los egipcios. Luego vemos que Moisés, María y Aarón y el pueblo cantaron ese cántico del Señor nuestro Dios porque había triunfado gloriosamente. Luego ellos anduvieron en el desierto de Shur por 3 días y no encontraron agua. Entonces miramos en el versículo 23. Dice la palabra de Dios en Éxodo 15, 23, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Yahvé, y Yahvé le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, allí los probó. Entonces estamos miremos qué es amargura para Sí. poder ver bien. Mara, o sea, Mara, ¿cierto? Mara, sí. Vemos que en el griego es veneno o amargo, pero también es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. La causa de la amargura es un resentimiento. El perdonar, que se viva de la ofensa, también se convierte en ira o en dolor. Todo esto junto se convierte en odio. Esto nos lleva a una amargura que es una aflicción de nuestra alma. Entonces miremos allí en Hebreos 12, 15, vamos a mirar la palabra, lo que Dice la palabra de Dios: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces aquí miramos cómo nos advierte el apóstol para que nosotros podamos entregar todos esos dolores, todos esos desconsuelos, todos esos odios, todas esas ofensas, para no ir a contaminar a los hermanos o al pueblo o a las mismas personas en nuestra familia, ¿no? Miremos a Efesios 4:30. Nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados en el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces aquí el apóstol Pablo nos habla de que toda esa amargura, todo ese enojo, toda esa ira, toda esa gritería y maledicencia y toda esa malicia que tenemos, llevemos a la cruz, ¿sí? Entonces vemos que allí es donde tenemos que llevar al hombre viejo, porque estos son frutos de la carne. Sí, Entonces, del hombre viejo, sí. Entonces todo esto lo tenemos que llevar a ese hombre viejo a la cruz. Mira, hermana, que aquí dice que las aguas eran amargas, ¿cierto?
y digámosle, uno predicando y con aguas amargas, o sea, con amargura, es muy difícil de que las personas le puedan recibir algo, ¿no? Sí. Porque siempre va a salir esa amargura que se manifiesta. Entonces dice aquí que esas aguas amargas, el Señor le mostró un árbol a Moisés, y entonces esa es la tipología de la cruz, lo que tú estás hablando. Sí, ¿sí? pastor. Y entonces a esas aguas amargas es llevar la cruz, lo que el Señor nos dice en Mateo 10. ¿Sí? En Mateo 10 nos dice, 38 dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea que lo que estabas diciendo en Efesios, de que quítese de vosotros esa amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia, sí, llevarlo a la cruz, ¿sí? Pero entonces, bien interesante esto, porque aquí en Éxodo nos muestra que Moisés, para poder que estas aguas eran dulces, para que estas aguas fueran aptas para uno beberlas, ¿sí? Y que fuera de provecho para uno, necesitaba echarle ese madero que el Señor le mostró. Ya el Señor le mostró. Entonces es lo mismo en nosotros. Si nosotros no llevamos la cruz, si nosotros no clavamos ese hombre viejo ahí en la cruz, entonces es muy difícil de que nosotros podamos predicar un evangelio, o sea, lo que nos dice el Señor en la gran comisión, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Entonces, en una amargura es muy difícil trabajar esta parte, ¿no? Sí, entonces allí vemos el pozo con la madera, o sea, que significa la cruz. Entonces, cuando se inicia en el desierto, en la prueba, es necesario tener cruz para que las personas no se amarguen, ¿sí? Hermana, eso es bien interesante eso, porque sí, ellos salieron del Mar Rojo y entraron al desierto, y pues al entrar en un desierto es una prueba, ¿no? Sí. Es algo que el Señor lo lleva, y entonces es importantísimo la cruz, llevar la cruz y crucificar todo aquello para no amargarnos también igual. Sí, porque sabemos que en el desierto el Señor prueba el corazón y mira lo que hay en el corazón. También allí en el desierto aprendemos a tener intimidad, si comprendemos, ¿sí? Si dejamos toda esa amargura y todo eso y llevamos la cruz, aprendemos a tener una intimidad. También le podemos tener esa amistad con Él, ser amigos, ¿sí? Claro. Y contar todo aquello que pasa en nuestro corazón. O también poder pedirle a Él el pronto auxilio. Mira, hermana, que para el mundo, el concepto de nosotros, o sea, de un desierto es una soledad, no es cero agua, Sí. nada de habitantes ni nada de eso. Pero ese es el lugar que el Señor le fascina, el desierto, y de ir al desierto. Y entonces, importantísimo, porque en el desierto es que iba a haber toda la provisión del Señor. Pastor, allí la vemos en todo el pueblo cuando fue llevado al desierto, y vemos toda la protección que tuvo ese pueblo, todo lo que el Señor les proveyó, ¿sí? Y los sustentó. Y lo sustentó 40 ¿sí? años. Lo sustentó, Sí, muy tremendo. pero el pueblo no entendió. El pueblo Se amargó. se llenó de amargura y todo era quejas, murmuraciones. Hermano, entonces lo importante de esto, de la prueba de ir al desierto, es el entender que uno ha entrado a un desierto, que uno ha entrado a una prueba. Sí. Y entonces ahí no se va a amargar porque sabe que el Señor lo está probando. Sí, y si no sabemos, pues nosotros también podemos preguntarle al Señor, Señor, ¿esto es tuyo? ¿En esto me estás llevando o esto no es para reprender? Entonces el Señor nos habla a través de otras personas o nos habla a nosotros mismos. Leamos el Salmo 46 del 1 al 3. Nos dice la palabra de Dios, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Este es un salmo de los hijos de Coré. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida
y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Sí, entonces ahí vemos todo lo que el Señor nos puede proteger a pesar de que todo se levante, ¿cierto? Hay solo que esperar en Él. Claro, porque sí. la ansiedad también nos puede tirar. Claro, ¿sí? sí. Entonces tenemos que estar reposados en ese reposo del Señor, mirando, ¿sí? Mirando cómo Él trabaja en nosotros. Mira, hermana, que allí en Mateo 11:28 el Señor nos habla entonces de lo que tú estás diciendo aquí y nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿sí? Que yo os haré descansar. Y esta palabra de trabajados y cargados tiene que ver con todo aquello que uno lleva, las cargas que uno puede llevar, aún las cargas del pecado, ¿sí? Y también lo de trabajado, turbado, que está en todas esas situaciones. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, la cruz. Y sí, de caminar con Él en la cruz. Sí. ¿Sí? También vemos en Nehemías, cuando levanta oración al Señor, él clamaba para que nuestro Dios le tuviera atento su oído y abiertos sus ojos al clamor de él. Sí. Entonces, nosotros tenemos muchos ejemplos en la palabra. Nehemías 1:5. Sí, dice la palabra de Dios en Nehemías 1:5, nos dice: y dije, te ruego, oh Yahvé, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Bendito Dios, Señor. Entonces, todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Sí. Filipenses 4:13. Eso. Sí. Entonces, miremos Proverbios 18:10. Nos dice Proverbios 18:10, dice: torre fuerte es el nombre de Yahvé, a él correrá el justo y levantado será. Sí, entonces mire toda la palabra que tenemos nosotros para andar en el desierto, ¿sí? Él es nuestra torre y es una torre fuerte, sí, en la prueba, en el desierto, en todas esas situaciones que se levantan, en persecución, ¿sí? Como también, leía, ¿no? sí, como leíamos ahora, cuando se levantaran las olas, se levantara todo eso, allí estaba Él como torre fuerte. Pasemos a Deuteronomio 31:8. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 31:8: y Yahvé va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Yahvé, y a todos los ancianos de Israel. Entonces aquí vemos cómo el Señor le hablaba a Moisés y le daba esa palabra, ese consuelo con lo que él caminaba, para que él se alentara, para que él tuviera esa fe, para ser impulsado, para caminar. Entonces, así nosotros, con la cruz, para que nosotros no nos amarguemos, para que sea una enseñanza. Entonces, cuando se nos vuelve todas estas pruebas, estos caminos en el desierto, como una enseñanza, mire lo hermoso que se ve, que lo describe en 2 Corintios 1:4. Dice la palabra de Dios: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos colaboradores por Dios. Entonces, mire, esa es otra palabra que el Señor nos da para todos los que vamos en el desierto, para todos aquellos que estamos en prueba. El Señor nos consuela, el Señor nos conforta, ¿sí? En todos estos sufrimientos, para que nosotros podamos consolar. Ese consuelo que Él nos da sirve para otros que vayan a pasar o estén pasando estas situaciones.
Entonces hablábamos que podemos ser ese pozo para otros. Miremos a Proverbios 13:14. Nos dice, la instrucción de los sabios es como una fuente que da vida. Los que la aceptan evitan las trampas de la muerte. Entonces ahí estamos viendo una instrucción, un consejo que se le da, que da el ministro, que da una hermana a otra para que sea aceptado en su corazón y no caiga en las trampas. Mira, hermana, que esto es bien importante, la instrucción de los sabios, porque podríamos decir que aquellas personas que están viviendo en el Espíritu, que están caminando en el Espíritu, que se están dejando guiar por el Espíritu Santo, estas instrucciones es como una fuente que da vida. Sí, y eso es importantísimo. O sea, lo que, como tú decías, el ministro, los que son ayudas del ministro, un hermano, una hermana, y es más aún que aquellas personas que están viviendo en el Espíritu. Pasemos al Salmo 36:9. Nos dice la palabra de Dios, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Entonces ya sabemos que Yahvé de los ejércitos, nuestro Dios y nuestro Padre, es un manantial de vida donde tenemos que ir, donde tenemos que correr, donde tenemos que beber. Y recordemos, hermana, que ahí en el desierto Moisés le pegó a la roca, que es Cristo Jesús, porque lo dice ahí en 1 Corintios 10, nos dice, y de ahí salió agua, salió ese manantial. Sí. Y pues nos dice que porque contigo está el manantial de vida, o sea, ahí está la roca, ahí está esa fuente de vida, porque el agua es fuente de vida. Y para nosotros, como tú lo decías igualmente, es necesaria el agua, la palabra de Dios, porque esa es la que nos va a nutrir a nosotros. Sí, dice, y en tu luz veremos la luz. ¿Sí? Vamos a Proverbios 10:11. Nos dice la palabra, manantial de vida es la boca del justo. Igual. Hermoso, ¿sí? Esto. Porque, sí. Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Ahí está. Pastor. Es igual, o sea, la persona que ha sido justificada en Cristo Jesús y que ha caminado, sí, que ha caminado en esa justicia, en la obra que el Señor le ha colocado, allí ese es manantial de vida, la boca de los justos. Aleluya. Pasemos a Proverbios 16:22. Nos dice la palabra, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Por eso nosotros oramos y le decimos al Señor que nos abra los ojos del entendimiento de nuestro corazón, ¿sí? Para poder entender, para poder caminar, para poder reposar y para poder confiar. Mira, hermana, que esto, la tribu de Isaacar era una tribu que la tomaban porque ellos eran entendidos en los tiempos, en el discernimiento de los tiempos. O sea que es importantísimo que nosotros también tengamos ese entendimiento de los tiempos, y estos tiempos son tiempos finales, estos tiempos son postreros, donde la iglesia está siendo despertada para ya este último tiempo. Y recordemos que cada vez que avanzamos más es un tiempo más de oscuridad, hasta que el novio llega a medianoche, ¿no? Y es un tiempo oscuro, y es donde la iglesia está siendo despertada. Entonces, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Debemos de entender, hermano, de no ser distraídos, de no ser entretenidos, hermanos, de no estar en los afanes, sino entregar todas esas cosas y empezar a hacer ese trabajo de caminar en el Espíritu. Vamos a Proverbios 14:27. Nos dice la palabra de Dios, el temor de Yahvé es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces allí queda asentado lo que es uno llevar la cruz, que ese pozo lleve la cruz. Ese manantial, ¿sí? Ese pozo lleve la cruz. La cruz para es que, ley. Sí, para que fluya la instrucción, para que fluya esa fuente, ¿sí? Para que fluya la vida.
y sea agua dulce, ¿no? Sí. Y Santiago nos dice, de una fuente no puede salir aguas amargas y aguas dulces, ¿sí? Entonces necesitamos la cruz para llevar ese agua dulce. Sí, pastor. Miremos el Salmo 36, 8 y 9. Nos dice la palabra, serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. Aleluya. Bendito Dios, Señor. Así es. Así que abracemos toda esta palabra en estos tiempos de oscuridad, que se va a oscurecer todavía mucho más. Cada vez más. Entonces, tener abrazado estas palabras que nos da nuestro buen Dios a cada uno. Bueno, hermano, ahora vamos a ver el pozo que le echaron sal. Vamos a Segunda de Reyes 2, del 19 al 22. Dice la palabra de Dios: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Yahvé, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanadas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Entonces estamos viendo que las aguas también hay que vaciarle sal, para que la sal significa santidad, ¿cierto? Entonces debemos llevar esa santidad, andar en esa santidad, para que nuestro pozo no produzca muerte. Entonces vemos que la sal tiene el poder de purificar. La sal tiene tres cosas que hace. Es sazonar, conservar los alimentos y curar heridas y resentimientos. Cuando una persona se ha herido, lo primero o muchas veces se utiliza la sal para parar la sangre, para sanar heridas. Entonces también resentimientos. En el capítulo de Mateo 5, en el versículo 13, leamos. Dice la palabra: la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces el Señor nos dice a nosotros que somos la sal de la tierra. Entonces somos sal para sazonar, para conservar y para curar heridas y resentimientos. También es la utilidad para los demás, porque el Señor quiere que nuestra vida sea útil para los demás, claro, ¿sí? Y nos lleve a estar siempre al servicio del hermano. Por eso nos dice que somos la sal de este mundo y para este mundo. Mira, hermana, tan importante esto, porque Eliseo aquí le está diciendo a los hombres de esa ciudad, le dice: traedme una vasija nueva y ponerle en ella sal. O sea que es cuando nosotros somos nuevas criaturas, ¿sí? Sí, somos nuevas criaturas, entonces allí recibimos al Señor nuestro y nos trasladan de las tinieblas a la luz. O sea que nos apartan, y esa palabra apartarse quiere decir santidad. O sea que cuando el Señor nos saca de las tinieblas y nos coloca en el reino de su amado Hijo, en el reino de la luz, allí somos santificados en Cristo Jesús. Y entonces cada vez más nosotros nos estaremos apartando del pecado y de las cosas que no le agradan al Señor, y esto tiene que ver con la santidad. Entonces aquí el varón Eliseo está diciendo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. O sea que la sal se echa en las vasijas nuevas, ¿sí? Pasemos a Levíticos 2:13.
Dice la palabra de Dios: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentéis, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Entonces ahí nos están diciendo que era necesario presentar la ofrenda con sal para preservar la ofrenda, y si la ofrenda se podría o se dañaba, entonces también el pacto. Entonces, bendito Dios que el Señor nos da esa oportunidad de ser sal para los otros. Mira, hermana, que esto es bien interesante porque en Romanos capítulo 12, el versículo 1 nos dice: por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. ¿Sí ve? Entonces aquí esto concuerda con lo que está diciendo Levíticos. Dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Entonces Romanos nos está diciendo a nosotros que nos presentemos como un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Entonces, ¿quieres adorar al Señor? ¿Quieres ser un sacrificio vivo y santo, agradable al Señor? Esta es la parte que nosotros tenemos que tener en cuenta. Caminar en la santidad. A caminar en la santidad, a proponernos para que haya esa sanidad que el Señor necesita. Sí, entonces aquí el Señor pues nos está diciendo, ¿no?, que nosotros seamos un sacrificio vivo y santo, ¿sí?, que es la clase de sacrificio que a Él le agrada. Sí. Bueno, hermanos, entonces ahí tenemos el pozo que se le echó la sal. Y la sal representa la santidad que debemos tener. Vamos a Colosenses 4, versículo 6. Nos dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces aquí es algo que es importantísimo, lo que es la santidad, ¿cierto? Aquí nos está hablando de la palabra que nosotros debemos de hablar una palabra con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sí, pastor. En eso veíamos también la samaritana, ¿no?, con Jesús. Sí. Entonces esta mujer fue sazonada con sal. El Señor la sanó de todas esas heridas que tenía, de todos los resentimientos con los maridos que había tenido, ¿no, pastor? Eso es muy tremendo, hermana, lo que usted está diciendo, porque es una mujer que realmente, igual más aún, porque había una discordia, una enemistad entre los judíos y los samaritanos, ¿cierto? Y entonces ella le dice: yo darte agua a ti, si tú eres judío, y los samaritanos no se la van, ¿cierto? Entonces empieza una situación donde hay unas discordias, ¿sí? Donde hay unas disputas. Y más aún porque el Señor le dice a ella: 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora, o sea, el sexto, no es tu marido. O sea que, así como la samaritana, sí, que ha tenido muchos maridos, así los gentiles han tenido mucho que ver con religiones diferentes, con cosas diferentes a las que el Señor, Él ha querido, hasta que encuentra la samaritana a su verdadero marido, que es Cristo Jesús. O sea, la iglesia, la samaritana es una tipología de la iglesia que era gentil, no tanto la judía, sino la gentil, ¿sí? Porque ellos no conocían de Dios, tanto así que Él le dice: nuestros padres han adorado en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén. Y entonces el Señor le dice: créelo, mujer, que ni en este monte, ¿sí?, vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea que eran los maridos que había tenido antes, ¿sí? Y nosotros adoramos lo que sabemos,
porque la salvación viene de los judíos. Mas Sí. la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores, ¿sí?, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores adora. Bueno, entonces, hermanos, Busca que le adoren, sí, perdón. buscan que le adoren. Entonces ahí vemos que esta mujer, ¿sí? Que tenía tantos maridos, la sanó de su vida, de sus quebrantos, ¿sí? De su desamor. Vino la restauración a sus sentimientos hacia el varón. Sí, claro, ¿sí? sí. Había estado casada 5 veces y se encontraba viviendo con el sexto, pero parece que tampoco, porque ella iba a ese pozo de Jacob, ¿sí? Entonces ella tenía que ser renovada, ella tenía que ser instruida. Por eso hablamos de la boca Sí, aquí. del justo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces vemos cómo el Señor va levantando a esta mujer, ¿sí? Y la va sanando allí en medio de la conversación, en medio de la instrucción. Ella iba entendiendo, iba comprendiendo. Entonces, había entendido también que el Señor era esa fuente, ¿sí? Sí, claro. Ese manantial donde ella podía beber, y él le decía, entonces así no tendrás más sed. Sí, en el versículo 13 nos dice la palabra de Dios, dice de Juan 4:13, dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, o sea, del pozo de Jacob, ¿cierto? Jacob, sí. El antiguo pacto. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí nos está hablando entonces del Señor Jesús. El agua que Él da de beber será una fuente de agua que salte. No solamente era para vida, para lo que nosotros estamos leyendo el antiguo pacto, de esos pozos que había que salarlos, o de que echarles esa madera para que fueran a la subsistencia de ese pueblo. Aquí nos está hablando el Señor ya de un agua de vida eterna, un agua que va a dar vida eterna. Y dice la mujer, le dijo, Señor, dame ese agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Entonces el Señor le habla a lo espiritual y ella entiende todavía lo físico. Así como Nicodemo, que el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y entonces le dijo, ¿cómo voy a entrar otra vez al vientre de mi madre? Entonces era como una situación donde el Señor mismo iba quitando esa ceguera, ese entendimiento que lo tenían mal. Iba abriendo los ojos del entendimiento para que ella comprendiera. Sí, iba abriendo los ojos del entendimiento, y entonces ya ella dice que ella va a Samaria, a su pueblo, y decirle, allí hay un hombre que me ha hablado todas las cosas, ¿será este el Mesías? Entonces es importante que nosotros también, porque precioso es que el Señor nos habla y su palabra es agua que salta para vida eterna, ¿sí? Y el Señor habla del Espíritu Santo, que de nuestro interior fluirán ríos de agua vida, ¿sí? Entonces esto es lo que nosotros tenemos que mirar, porque Colosenses nos está hablando de que nuestra palabra siempre sea con gracia y sazonada con sal, ¿sí? Entonces el Señor nos está hablando de esa fuente que Él tiene, que es una fuente de agua, es un pozo, por decirlo así. El Señor Jesús era ese pozo, esa fuente que salta para vida eterna. Entonces nosotros también, hermanos, como colaboradores de Dios, ¿sí? Como ese ministerio que nosotros tenemos, el ministerio de la reconciliación, es importantísimo, hermanos, que nosotros tengamos agua viva.
en nuestro pozo haya agua viva. O sea que nuestro pozo tiene que tener el madero, ¿sí? El madero que le echó Moisés a esas aguas que estaban amargas, que es la cruz, ¿sí? Y ahora también en nuestras aguas tiene que haber sal, para que esta sal sea en una palabra en santidad. Por eso a mí me llama mucho la atención, porque Santiago dice que de una fuente no pueden salir dos tipos de aguas, no pueden salir aguas amargas y aguas dulces. Entonces esto es lo que el Señor nos está hablando de esa forma de nosotros de referirnos, de esa forma de hablar a otros. Entonces Santiago en el capítulo 3 dice: hermanos, de una fuente no pueden estar saliendo dos tipos de agua, ¿sí? Entonces es importantísimo que nosotros podamos entender cuando el Señor Santiago dice: de una misma boca proceden la bendición y la maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. En Santiago capítulo 3 versículo 10 dice: con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Entonces en el versículo 11 nos está diciendo: ¿acaso alguna fuente hecha por sí misma, por su misma abertura, agua dulce y amarga? Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, mi hermana, de las personas que se mira lo que están hablando. O sea, y más aún cuando se está hablando, la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Y por lo que nosotros hablamos, si de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si hay agua dulce y agua amarga que sale de nuestro, necesitamos la cruz. La cruz, sí. Necesitamos la cruz. Podemos estar en esa santidad, pero necesitamos sacar esa amargura. Ahí nos falta la cruz. Claro, sí, es importante. Entonces, y aún él sigue diciendo aquí en el versículo 12: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? O sea, ahí está hablando ya de por los frutos nos conocerán, ¿sí? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Sí, pastor. Aleluya. Gracias, sí. Señor. Bendito Dios, Señor. Hermanos, entonces miremos a 1 de Pedro 1, 13 al 16, cuando él habla de la santidad que debemos tener. Dice la palabra de Dios, hay un título: llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y esto es, hermana, esto es muy tremendo lo que dice esta palabra, porque nos está diciendo que seamos entendidos, que nuestros lomos de nuestro entendimiento sean ceñidos y ser sobrios y esperar por completo, o sea, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice cómo es que debemos de esperarlo: con obediencia y no conforme a los deseos, o sea, no como ese hombre viejo. O sea, aquí el apóstol Pedro está hablando, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, cuando estábamos sin Cristo, cuando no conocíamos al Señor. Entonces él está diciendo: no debemos de caminar así y debemos de ser hijos obedientes, o sea, cruz. Y dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Aquí está. Y entonces por eso nos recuerda también la armadura, ¿no? Que era lo primero que se tenía que ceñir uno, que era los lomos. Ceñir los lomos Eso lo vimos en un tema que grabamos sobre ceñirnos los lomos. Sí. Con la verdad. Que eso significa que es conocer la palabra de Dios, ¿sí? Y que marque la diferencia en el diario vivir.
Sí. nuestro. Bueno, entonces, hermanos, pasemos a Jueces 9, versículo 45. Dice, y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró con sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquén se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit, y fue dado aviso a Abimelech de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquén. Entonces, allí vemos también que los terrenos los pueden Salar con sal. salar con sal. Y mira, hermana, que esto es bien tremendo, porque aquí nos está diciendo que toda esta gente de Siquén se metieron al templo del dios Berit, y este Baal Berit es el dios de pactos, o sea, con D minúscula, porque aquí nos habla del dios Berit, y Berit es dios de pactos. Entonces es importante que nosotros podamos entender, porque así como en Levíticos estaba hablando sobre la ofrenda del pacto con sal, ¿sí? Y y no hará que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, o sea, de nuestro Dios, Dios Yahvé, de los ejércitos, ¿cierto? Sí. Entonces aquí este varón, ¿sí? Aquí en Jueces, Abimelech peleó en esta ciudad y la saló con sal, o sea, como una ciudad de pacto. Sí. Bien interesante esto, porque ellos estaban tomando las tierras que el Señor les había dicho a ellos que tomaran estas tierras. Y entonces, pues nosotros vemos cómo ellos pudieron tomar este lugar, y que se metieron a ese lugar, a ese templo de Baal Berit, un dios de pactos. Y hermanos, esto es bien interesante, porque ahorita se están haciendo muchos pactos con ofrendas que por 3 meses, y que pactémosle al Señor. Hermanos, déjenme decirle esto, que es bien interesante, porque es un pacto de sal, y es un pacto de santidad. Y para haber un pacto en santidad, todos nos tenemos que poner de acuerdo. Con el que voy a pactar, debo ponerme de acuerdo, y él también debe hablar algo, ¿cierto? Porque si yo te digo a ti, hermana, vamos a hacer un pacto, pero si tú no me contestas nada, y yo te voy a dar 300,000 pesos en 3 meses, y tú me vas a dar tal cosa y tal otra, ¿sí? Entonces el pacto se va a efectuar si tú dices, bueno, listo, está. Sí, están de acuerdo. Vamos a firmar algo, o vamos a hacer esto, ¿sí? Pero si tú no me dices nada, ¿cómo se puede hacer un pacto? ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo, hermano, que si Dios no te habla a ti nada sobre esos pactos, sobre esas cosas, ¿sí? Déjame decirte que estás en un error, y estás ofreciendo, ¿sí?, ese dinero, ofreciendo esas cosas que estás haciendo, es al Dios, al Baal Berit, ¿sí? Al Dios de pactos, que es una potestad caída, ¿sí? Es importantísimo que tú lo puedas entender. Vamos al pozo que se llena de piedras y de tierra. Vamos a Génesis 26:15. Dice la palabra de Dios: y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces vemos las situaciones que pueden haber, ¿sí?, en un pozo de una persona, de un hermano, como el enemigo, que es figura de los filisteos, Sí. puede echarle tierra y cegarlos, o piedras y cegarlos. Entonces, Es una labor del enemigo, ¿no, sí, hermana? eso es una labor Y del eso es enemigo. muy tremendo, porque, o sea, entonces nosotros tendríamos que mirar cómo obra el enemigo en nuestras vidas para cegar los pozos, ¿sí? Cegar los pozos. Y recuerda, hermana, que el Señor le dijo a Eva
dice que la serpiente polvo comería, ¿sí? Todo el tiempo de su vida se alimentaría del polvo de la tierra. Pero ¿quién es el polvo de la tierra? ¿Sí? Es el hombre, porque las serpientes, si uno la ve, todas ellas son carnívoras, ¿sí? O omnívoras. Entonces podemos mirar que estos filisteos las habían cegado y llenado de tierra. O sea, los hombres mismos, o sea, cuando hay cosas en su corazón contra otra persona, ¿no? Sí, tiene pastor. que ver, o sea, y que no le permite fluir. Y no hablan, pastor. Entonces eso se queda allí y entonces se va estancando. El pozo, Sí. el pozo que debería de salir agua viva, queda cegado, queda con esa piedra porque es una piedra, ¿sí? Es una piedra que entró y lo atrancó, quedó como en un dique. Sí, quedó allí frenado. Se va formando un dique en el río, en el fluir del río del Espíritu, y entonces la persona no va a estar dando la palabra como es, en el sentido de esa riqueza del Espíritu Santo que obra en nosotros. Porque por eso el enemigo utiliza los mismos hermanos y les hace ver en otra forma. ¿Sí? Entonces, la persona debía dirigirse al ministro y decir, tengo esta situación, tengo este problema, y no aislarse, no hacerse a un lado, porque eso la va llevando a otra cosa. Y así la va llenando de tierra y de piedras por todo lo que va creciendo en su corazón. Entonces, miramos en Génesis 21-25. Nos dice la palabra de Dios: y Abraham reconvino a Abimelech a causa del pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Eso se llama el pozo del juramento. Entonces miramos esta situación de Abraham con Abimelech, sí, ese encuentro que ellos tuvieron para para reconvenirse a causa de ese pozo. Pero lo que miramos allí es que Abimelech tenía a sus siervos, a su pueblo, ¿cierto? Y ellos le habían quitado ese pozo a Abraham. Entonces, cuando Abraham lo llama para que reconvenirlo sobre esto, Abimelech no sabía de esa situación que pasaba en el pueblo de él, no se lo habían hecho saber. Entonces Abraham podía tener un pensamiento diferente. Dice, sí, Abimelech sabía, pero este no ha dicho nada, ni ha corregido a su pueblo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces actuamos sin consentimiento o sin dar el conocimiento al ministro o a la persona que nos discipula sobre estas situaciones. Entonces, cuando ya se ve grande la situación, grande el problema, entonces era muy simple. Mira, hermana, era el desconocimiento que se tenía de la situación. Mira, hermana, que estos siervos actuaron por su propia voluntad, no por una dirección de Abimelech, sino que ellos actuaron en su propia voluntad e hicieron eso con Abraham, de haberle quitado ese pozo. Entonces, por decirlo así, Abimelech, y aquí lo dice, que Abimelech no sabía nada de lo que habían hecho sus siervos. Entonces esto es
es como una faltar a la autoridad, Sí, ¿cierto? y es como una llamada de atención al pueblo de Dios, porque a veces actúa independientemente, sabiendo que deben estar en un redil, ¿sí? O en una congregación, y deben de estar unidos en todas estas situaciones para poder obrar, para pedir consejo del Señor. Pero fíjate, hermana, que tan importante lo que estás hablando, porque si nos vamos al punto, son esposos, ¿sí? Es palabra, ¿sí? Y entonces es interesante esto que se robe la palabra de otros lugares para trabajar con esa palabra, ¿no? Sí, pastor. Sí, o sea, Eso no también. tienen en cuenta al ministro, óigalo bien, no tienen en cuenta a Abimelech, se roban un pozo que es de Abraham, o sea, toman agua del pozo, de ese pozo de Abraham, o sea, tomar palabra de otro ministerio, ¿sí? Porque están robando, están tomando, ¿sí? Y ponerlo, ¿sí? Al servicio de los animales, de las ovejas, de todos los animales que tengan ellos, para darles ese agua. Y Abraham está reclamando su agua. Su agua, sí, sus pozos, ¿sí? Y esto Abimelech no lo sabía. Entonces es importante, tanto aquí se está viendo la falta de estos siervos de reconocer esa autoridad, ¿sí? Y contarle a Abimelech, y aparte de eso, de estar tomando aguas de otros pozos. Tan tremendo, sí, lo que es tomar aguas de otros pozos, ¿sí? Y aquí entonces ya se hace un pacto donde le devuelven el pozo a Abraham, ¿sí? Le devuelven ese pozo que él lo había cavado, sus siervos lo habían cavado, y entonces volver a reparar eso. Y me llama la atención porque Abraham es el ofendido. Sí, pastor. Abraham es el ofendido, y Abraham es el que hace pacto y le da las corderas. Sí. ¿Sí? Entonces es más tremendo esto, porque ¿cómo se va a decir que no? Si antes se le está dando hasta 7 corderas, se le está dando. Se está haciendo un pacto, ¿sí? Y dice aquí en el 27, y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. O sea, él es el ofendido, al que se le están robando el pozo, y sin embargo le está dando esto a Abimelech. Entonces es importantísimo la convicción que tenía Abraham, porque aún al rey de Sodoma le dijo: dame lo que es el botín para los que estuvieron conmigo en la guerra, pero yo no te voy a recibir nada para que no digas que vos me enriqueciste a mí. Sí. Entonces es muy tremendo la posición que tenía Abraham con respecto a las cosas, a los enseres, que no tenía nada, o sea, como estar apegado a la tierra, porque aún él mismo, la palabra de Dios dice en Hebreos, que él vivía en carpas, ¿sí? Y porque la ciudad de él era la celestial. Él pensaba en esa ciudad celestial. Entonces aquí podemos ver aún una actitud de Abraham, que nosotros, como somos hijos de Abraham por la fe, de tener en cuenta la forma de actuar. Es muy importante también entender esta parte, ¿no? Y también vemos que era un hombre dador. ¿Sí? Sí, claro. Porque este hombre no se apegaba, como dice, a las cosas de aquí de la tierra. Sí. Porque dice que se las come el hollín y el orín. Sí. Porque nadie sube con dinero, ni con tambores de dinero, ni con animales, ni nada de esto. Cada uno va a su puesto. Entonces, mire lo hermoso que el Señor nos hace dar en estos versículos de esto, de que uno debe ser entendido, uno debe no de ser independiente, ¿sí? Porque para eso lo pusieron a uno en ese rebaño. Mira, hermana, y es importante porque estamos hablando de los pozos que se llenan con tierra o con piedras, y entonces como Abraham, el Señor nos está enseñando por medio de Abraham cómo se debe trabajar en una discordia para que el pozo no se llene de piedras o de tierra. ¿Sí? Sí, pastor. Para que no sea cegado nuestro pozo con esas discordias que te vayan a quitar algo y que vos lo necesites. Sin embargo, la actuación de Abraham es totalmente diferente, y así sus pozos siguen
prestando el servicio de dar agua. Sí, ¿Sí? Por eso, Porque esa es la finalidad, ¿no? sí, por eso lo leímos en el Proverbio 13:14, que leímos que la instrucción del sabio Sí, es manantial de vida. ¿Sí? Este hombre tenía sabiduría de Dios, en su boca salía, como dice, agua limpia, sí, agua sanadora, porque no quedó rencilla ni nada de eso. ¿Sí? Sí. Quedaron como amigos. Vamos a Segunda de Reyes 3:25. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 25 nos dice: y asolaron las ciudades, y en toda la tierra fértil echó cada uno su piedra, y las llenaron y cegaron también todas las fuentes de aguas, y derribaron todos los árboles, los buenos árboles, hasta en Kiriat Eser solamente dejaron piedras, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Entonces aquí era una palabra que le dio el Señor al rey de Moab, no, al rey de Joat, ¿sí? Sí. A este varón le dio palabra el Señor y le dio la victoria, porque él preguntó que si allí había un hombre de Dios para consultar a él. Entonces lo llevan a Eliseo, y entonces Eliseo pide un tañedor, y allí viene la palabra del Señor, y entonces el Señor le dice que haga muchos estanques. Entonces ellos hicieron esos estanques, y entonces cuando vino los moabitas, cuando vinieron pues a tomar esta ciudad, ellos vieron que esos estanques estaban llenos de sangre. Sí, ¿sí? Eso era lo que, eso, ¿no? que resplandecía allí, la sangre de Cristo. Entonces, eso fue lo que los guardó a ellos. Sí. Entonces ellos fueron, y allí fue como la emboscada. Allí tomaron la ciudad. Porque creían que estaban muertos todos, y pues iban a tomar el botín. Y Sí. entonces bajaron los moabitas, y entonces el pueblo de Israel cogió y los destruyó. Los destruyó, y por eso dice que cuando fueran a Moab y tomaran, entonces pelearan, se hiciera esta labor de cortar los árboles, sí, de cegar las fuentes, y de los campos echarlos con piedras. Entonces vemos cómo el Señor trabaja también con nuestros enemigos. Entonces ahora miramos a Isaac cuando se dirigió a Gerar, también como su padre, por las hambres que habían. Esta era la segunda hambre que había en la tierra. Entonces él se dirigió a Gerar, allí lo acogieron, y el Señor enriqueció y lo prosperó. Y este hombre se engrandeció, Isaac, y era poderoso. Entonces vemos que ellos fueron destapando los pozos de su padre, o sea, una heredad que le había dejado su padre. Vamos al versículo 20. Génesis 26:20 nos dice: los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek. Esek significa ocuparse. Esto es contención. También es dedicarse, competencia. Entonces vemos que era un pozo que se abrió, pero era de atercados, de pastores. Entonces sigamos leyendo, pastor. Dice: porque habían altercado con él. Versículo 21. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sinat. Signa. Estamos mirando a Signa, que esto es enemistad. También es acusación. También lo entendemos como una posición, riñas, conflictos y batallas. Entonces vemos que el pozo de Signa también trae conflictos. Mira, hermana, que, o sea, estos pozos que se cavaron, estos pozos
tiene que ver mucho como cuando se hace una división en una iglesia, ¿no? Sí, pastor. O sea, esos pozos que se abren en divisiones y todo ello en contiendas, estos pozos no van a ser pozos buenos. No, o sea, pastor, porque van a ser pozos enfermos. sí, eso despierta celos, despierta Sí. envidia, ¿sí? A la gente cuando se abre o trae uno una bendición, una esta, y entonces no se entiende y por eso esos pozos los cierran. Pero lo más hermoso que yo veo es que cuando se cerraban los pozos, Isaac no contendía. Isaac se apartaba para otro lado, ¿sí? Miremos Dice aquí en el versículo 22, y se apartó de allí, como tú estás diciendo, se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Yahvé nos ha prosperado y fructificaremos en esta tierra. Sí, entonces Rehobot son lugares amplios, espaciosos, anchos y abiertos. Entonces, este pozo que abrió Isaac era un pozo que había dado lugar a prosperar la tierra, ¿sí? Este Isaac, ¿sí? Se había llenado, el Señor lo había llenado, lo había engrandecido. Entonces, por eso en esos otros pozos habían riñas, contiendas, todas estas cosas. Entonces, él no se ponía a brillar en peleas y en contiendas, sino que siempre se hacía a un lado. Y tenía como esa herencia de su papá, ¿sí? Que este hombre era manso. Claro. ¿Sí? Él no se ponía, él ya había visto y caminado con su padre. Y entonces él había aprendido, a él le había quedado una enseñanza de todo esto. Mira, hermana, que aquí más adelante viene Abimelech, ¿sí? Y vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Yahvé está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros y entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. O sea, lo que le enseñó Abraham Sí. a Abimelech, Sí. ahora Abimelech lo estaba haciendo con el hijo de Abraham, Sí. o sea, Isaac. ¿Sí? Entonces, es bien importante estas cosas, porque aún nuestros enemigos aprenden de la enseñanza que tú estás hablando, de lo mismo la herencia que Abraham le da a Isaac. Isaac no es contencioso, se hace a un lado, y entonces vienen a hacer pacto con Isaac. Por eso es que la fe se expresaba o se expresa en acción y en obediencia, ¿sí? Es una fe que impulsa a actuar y a salir, a ponerse en movimiento. Entonces este hombre tenía también fe de papá. Sí. ¿Sí? Entonces tenía esas virtudes del papá, había caminado con el papá y sabía cómo se actuaba en cada situación. Por eso leímos el Proverbio 13, versículo 14, que es la instrucción. Sí, hermana, mira que es importante todo esto, porque es de la única forma que se puede cosechar al 100%, porque Isaac, sí, recogió al 100%, o sea, por decirlo así, de un maíz recogió 100 maíces por cada uno, al 100%, ¿sí? Él cosechó. Entonces, por eso es que Abimelech viene a donde él y le dice que el Señor está con él. Hemos visto que Yahvé está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros y entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. O sea, querían hacer las paces. ¿Por qué? Porque era un hombre que el Señor estaba con él y lo prosperaba. Sí, pastor. Entonces, por eso ahí en el pozo de Rehobot, que dice que lugares amplios, espaciosos, eso es como el Salmo 23 del 1 al 3, ¿sí?
Yahvé es mi pastor, nada me faltará. En lugares de deliscados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces eso lo relacionamos con el pozo de Rehoboth, ¿sí? Que el Señor nos lleva a esos espacios anchos y abiertos. Miremos Ezequiel 34, del 14. Dice aquí, en buenos pastos Eso. las apacentará, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Yahvé el Señor. Entonces, hermano, ahí tenemos una promesa también bien hermosa del Señor. Pero lo importante es que nosotros tenemos un hermano mayor del cual aprendemos a caminar. Del Señor Jesucristo. Sí, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro hermano mayor. Aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, ¿sí? Aprendemos a escuchar a las personas, y por eso debemos tomar esa actitud de un heredero de preciosas y grandísimas promesas. Así es. Tal como lo hizo Isaac. Y así ensancharemos a lugares amplios para disfrutar de aguas de vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Hermanos, entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que Él nos la dio, ¿sí? Esta palabra Él la habló, dice que Él nos habló esta palabra. En la oración en la mañana nos hablaba sobre ello, ¿no? Sí, dice que ¿quieres que camine por tus aguas? Tú también camina por las aguas para que sea viva, y yo caminaré contigo sobre las aguas. Aquellas aguas que necesitan sal deben llevar santidad. No sean tus aguas amargas. Inclínate, hinca tu pie. Entonces de allí el Señor dio esta palabra, entonces fue trabajada, aunque nos falta el pozo de la harina, que también es bien hermoso. En algún otro momento lo daremos. Así que, hermanos, dámosle gracias a Dios por esta fuente, estos ríos de agua viva que ha puesto en nosotros, Señor, que sean esos pozos, oh, sí, Señor, bendito que sean Rey, para Señor, poder dar a otros, bendito Dios, eso que nos hablamos en Proverbios, Señor. Padre Santo, Señor, bendito Rey, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Señor, bendito Rey, Señor, aquellas aguas amargas, Señor. Aquellas aguas, Rey Santo, Señor, bendito Dios, que son hijos de Dios, Rey Santo, Señor. Tienen pozo, pero hay agua amarga, Señor, bendito Rey, Señor, Padre. Te pedimos, Rey Santo, Señor, que aquellas personas, Señor, empiecen a llevar esa cruz, Rey Santo, Señor. Ese madero, Rey Santo, Señor, que tú, Señor, dijiste, Señor, bendito Dios, Señor, que lo lleváramos para que fuéramos dignos de ti, Señor, de tus discípulos, Rey Santo, Señor. Rey Santo, Señor, que aquellos que están oyendo esta palabra, Rey Santo, Señor, tomen la decisión, Señor, bendito Dios, Señor, de aborrecer ese hombre viejo, Señor, de aborrecer toda amargura, Señor, de aborrecer todo daño, Señor, bendito Rey, Señor, y recibir, Señor, la sanidad, Señor, que tú nos das, Rey Santo, Señor. No solamente la sanidad en el cuerpo, Señor, sino la sanidad en nuestra alma, Señor, en nuestro espíritu, Rey Santo, Señor. Padre, Señor, bendito Rey, Señor, sea echada la sal sobre todo vaso nuevo, Señor. Sobre todo odre nuevo, Señor, bendito Dios, Señor. Sobre toda vasija nueva, Señor, que ha nacido de nuevo, Señor. La sal, Señor, sea la santidad sobre cada uno de ellos, Rey Santo, Señor. Que venga el entendimiento, Señor, de apartarse, Señor, de todo lo malo, Padre. Y caminar, bendito Rey, Señor.
Caminar en santidad, Señor, cada vez más, Rey Santo, Señor. Aborreciendo lo malo, Señor, y agradándote a ti, Señor, como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Un sacrificio salado con sal, Padre. Seamos cada uno de nosotros, Rey Santo, que tengamos ese entendimiento, Señor, en estos tiempos, Señor, de prueba, Señor, en estos tiempos, Señor, que el enemigo quiere, Señor, que nosotros participemos de todas aquellas cosas del mundo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, sea la sal sobre todo pozo, Rey Santo. Sea la sal sobre todo pozo, Señor. Venga la santidad sobre ellos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y Rey Santo, Señor, como siervos tuyos, Señor. Como siervos tuyos, Señor, se abran los pozos, Padre Santo, Señor, que el enemigo ha sellado, Señor, que el enemigo ha cegado, Señor, bendito Dios, con tierra, Señor, bendito Dios, en pura humanidad, Padre Santo, aquellos que caminan en pura humanidad, en emociones, en sentimientos, Padre Santo, siendo hijos de Dios, Rey Santo, Señor. Padre, que sus pozos, Señor, han sido cegados, Padre Santo, Señor. Ahora como siervos tuyos, Rey Santo, Señor, sean abiertos esos pozos, Rey Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Sean sacadas todas las piedras, Señor, todas aquellas contiendas que se tienen, Padre, todo eso que se mueve por emociones, Padre, Señor, bendito Dios, todo aquello, Rey Santo, Señor, todos aquellos pozos, Señor, del agua que se están bebiendo de otros lugares, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, trae el entendimiento, Señor. Trae el entendimiento que esos pozos se están sellando, Señor, se están llenando de piedras, Padre Santo, Señor, cosas que hay en sus corazones, Padre, de unos contra otros, Rey Santo, Señor, cuando nos has llamado es a la unidad, Rey Santo, en el Espíritu, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Venga, Señor, bendito Dios, Señor. Venga la apertura de los pozos, Señor, que tengan entendimiento para que sean fuentes de agua viva, Señor, y puedan venir, bendito Dios, ovejas a brevar allí en esos pozos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, que seamos pozos, Señor, de aguas vivas, Señor, para que sean abrevadero para tus ovejas, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Aún los pozos que están secos, Padre. Aquellos pozos, Señor, bendito Dios, que están secos, Rey Santo, Señor. Señor, bendito Dios, destapa, Rey. Destapa la fuente, Rey Santo, Señor. Destapa aquella fuente, Señor. Póngase la mano en el vientre. En el nombre de Cristo Jesús, sea destapada la fuente. Sea destapada la fuente de ese pozo, Señor. Y broten, Señor, bendito Rey, Señor, de estos pozos que están secos, Señor. Brote, Señor, agua viva, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Haz fluir, Señor, bendito Rey, Señor. Haz fluir, Señor, porque tú mismo lo dijiste, Señor, que el que tenga sed, venga a ti, Rey Santo, Señor. Padre, estos pozos secos, Señor, que vayan a ti, Señor, y fluya, Señor, ese río de agua viva, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Oh, Rey, gracias te damos, Rey. El Señor mostraba cómo Él vaciaba esa sal, y esa sal parecía agua, parecía como si fuera fuente, ¿no? Y iba vaciando a todo el que le pedía, Él le iba vaciando. Oh, Rey, gracias te damos, Rey Santo, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor,
por todo lo que has hecho, Espíritu Santo, con la palabra, Señor, todo lo que la has revelado y aún lo que falta, bendito Dios. Así que te damos gracias, Señor. Bendecimos, Señor, a todos nuestros hermanos, Señor. Bendecimos sus corazones y sopla el entendimiento, Señor, en el corazón de cada uno, Señor, para comprender esta palabra, Señor, para que sigan en esa santidad cada día más, Señor, para que sean fuente para ayudar a otros, bendito Dios, y levantar a otros, Señor, y sanar, bendito Dios, a otros, Señor, sus heridas, Señor, todas estas cosas, Señor, que se levantan, bendito Dios, para destruir, bendito Rey. Así que te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Y amén. Señor los bendiga, mis hermanos.